Información inmediata. Y para este viernes 11 de julio, la Corte Nacional de Justicia tiene previsto instalar la audiencia inicial del proceso de extradición de Adolfo Macías Villamar, alias Fito. En la diligencia, el líder de los Tioneros deberá aceptar o no su traslado a Estados Unidos. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con el doctor José Chalco, abogado constitucionalista, para hablar sobre la extradición de alias Fito. ¿Qué procede? ¿Qué podría ocurrir en esta audiencia del próximo viernes 11 de julio? Le preguntamos, doctor Chalco, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, apreciado Fausto, y buenas noches a quienes nos escuchan. Doctor Chalco, antes de entrar en materia, creo que es importante, quienes están vinculados al derecho, a la academia, evidentemente, una opinión, una lectura sobre lo que hemos informado al inicio de este noticiero, que es ya noticia este momento. La integración de la terna para el Consejo de la Judicatura. El doctor José Swin, presidente de la Corte Nacional, ha incluido ya, a pesar de que dijo que esto no iba a ocurrir algunas semanas atrás, se advertía también de un plan que lo habían negado, pero que se ha cumplido a cabalidad, y es la inclusión de Mario Godoy dentro de esta terna. ¿Cuál es su lectura? Cuando en el país se dice de que es necesaria una suerte de reforma, de modificaciones sustanciales al sistema judicial, usted tiene que entender una premisa que lleva a una conclusión. No se cambia el sistema judicial con el pasado. No se cambia el sistema judicial con el ayer. El sistema judicial puede ser cambiado, modificado, transformado con mentes nuevas, con visiones nuevas. Indiscutiblemente, esa es una profunda reflexión que el país tendrá que realizar en los siguientes días. Importante reflexión. Hablando sobre la extradición de alias Fito, se ha dicho que ya para este viernes, está 11 de julio, la Corte Nacional de Justicia se instalaría la audiencia inicial del proceso de extradición. ¿Qué procede legalmente? Y también algo que me ha quedado un poco rondando. Allí el líder de los Tioneros deberá aceptar o no su traslado a Estados Unidos. ¿Qué pasa si no? Mire, Fausto, el procedimiento de extradición en el Ecuador, habilitado desde abril del 2024 a través de reforma a la Constitución, tiene también unos requisitos, que es la preexistencia de un tratado internacional con el país que lo requiere. En este caso, con Estados Unidos, el Ecuador tiene un tratado internacional que lo habilita a esta suerte de extradición pasiva, que significa que el Ecuador es el Estado requerido. El primer paso efectivamente es este, que a través de los conductos diplomáticos se solicite al Estado requerido, el Ecuador, que se envíe a un nacional hacia este país, hacia Estados Unidos, Estado requiriente, porque existen procesos y causas judiciales iniciadas que deben sustanciarse en ese Estado. Ese es el momento procesal en el que nos encontramos. Entonces, el conducto de la diplomacia, que una vez que Cancillería revisa sucintamente los documentos que acompañan, que sean todos aquellos requeridos de conformidad a la ley, que es precisamente la determinación del proceso que se le sigue, el delito que se le sigue, el miramiento de que este no esté prescrito, que sea relevante jurídicamente en el Ecuador, con esto se corre traslado, se pasa al presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien tiene que sustanciar. La sustanciación que hace el presidente de la Corte Nacional de Justicia va a mirar, Fausto, que el delito no esté prescrito, que el delito tenga el principio de doble tipicidad, es decir, que lo que se investiga en el estado que lo requiere sea también delito en el estado requerido, que es el Ecuador. Si es que la persona cuya extradición se está tratando consciente, es decir, da su consentimiento, su acuerdo, su aceptación innegable a que proceda a la extradición, pues se simplifican los tiempos, se simplifica el proceso y simplemente se procede con ella. Caso contrario, el presidente de la Corte Nacional de Justicia hará lo que se determina un auto de procesamiento de extradición. Este auto de procesamiento de extradición, Fausto, va a llegar y
podría requerir el presidente mayor información, mayor documentación para hacerlo. Si es que es así, si es que requiere mayor información, esto lo puede hacer en 30 días. Caso contrario, el auto de procesamiento da inicio a este trámite precisamente, que puede ser apelado, ¿no? Esto hay que mirarlo. No es que hoy o mañana le envío al ciudadano ecuatoriano cuando me lo pidan, no es así. Es un trámite judicial. Este trámite del autoprocesamiento podría ser apelado y ahí tendrá que resolver una sala penal en 7 días. Y luego, solo para concluir, Fausto, viene una audiencia en donde debe participar el fiscal general del Estado y finalmente una sentencia del juez presidente de la Corte Nacional, que también podrá ser apelable por parte de quienes sean interesados en ello. ¿No será entonces necesariamente un trámite expedito como lo habían advertido las autoridades, más allá de que sea las autoridades de gobierno, el ministro de gobierno, el ministro de defensa, en general, quienes han dicho, bueno, esto se cumple porque se cumple, vamos a avanzar? Si bien el proceso y este camino previo se ha dado con cierta agilidad, lo que corresponde a la justicia podría tomar más tiempo. Fausto, si es que el ciudadano ecuatoriano a extraditar, requerido en extradición pasiva, da su consentimiento a la extradición, sería el único camino para que esto se agilice. Es el único camino. Caso contrario, existen plazos legales que hay que cumplirlos para que se haga bien precisamente y no haya ningún reclamo posterior. Sepa usted que a los 15 días del auto de procesamiento de extradición se tiene que hacer una audiencia en donde participa la Fiscalía General del Estado, el abogado del ciudadano extraditable, y sobre aquello se realizará una sentencia, también apelable ante la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. Y la decisión final que tome la Corte Nacional de Justicia, estimado Fausto, si es que dispone la extradición, sepa usted que eso no es vinculante para el presidente de la República. Si es que se dispone la extradición, el presidente de la República tendrá la discrecionalidad de decidir si es que envía o no envía al ecuatoriano. Más, si el presidente de la Corte Nacional niega la extradición, eso sí será vinculante y no se podrá enviar al ciudadano ecuatoriano. Todos estos son elementos que hay que considerar, que hay que saberlos. Tampoco es tan cierto de que primero tenga que cumplir todos los procesos iniciados en el Ecuador. Eso no es así. El artículo 18 de la ley de extradición habilita a entregas definitivas y temporales de mutuo acuerdo entre los estados. Así que hay muchos caminos y muchas posibilidades que se tienen que ir viendo a lo largo de esta tramitación judicial y jurídica. ¿Es requisito indispensable el hecho de que, para ponerlo de esta forma, que en Estados Unidos haya cometido algún tipo de delito, que haya o que esté siendo investigado por algún delito para que proceda este trámite de extradición? Esto es requisito sine qua non, condición base para que se pueda pedir la extradición pasiva. Tiene que haber un hecho relevante jurídico que se haya realizado en Estados Unidos, que esté iniciado un procesamiento o sea requerido por las autoridades judiciales para avanzar en ese procesamiento. Vea, Fausto, yo sí quiero decir algo. No vale que el presidente de la Corte Nacional se esté pronunciando en estos últimos días sobre el trámite. No vale. Él es un juez que va a resolver. Tiene que ser imparcial, pues. No es correcto que esté dando expresiones de qué puede suceder, cómo va a suceder. Eso déjenos a nosotros o deje a otros actores, abogados, académicos. Pero no puede, pues, el que va a ser juez dar detalles de lo que tiene que suceder, pues, porque podría perder su condición de juez natural, competente, imparcial, que exige la Constitución. Tiene que cuidarse. Esto es un trámite de importancia de Estado y tiene que tratarse como tal categoría. Y esta podría ser una arma de la defensa de alias Fito, incluso en el evento en el que pretendan dilatar el proceso. Todas las declaraciones que ha hecho públicas José Swing. Debe evitar el presidente de la Corte Nacional y ejercer la talla de un presidente de un órgano de justicia. Deje a los expresidentes de ese órgano que les gusta dar criterios, déjeles a ellos, déjeles a otros, pero no corresponde que un presidente que tiene que resolver
pierda su condición de imparcialidad. ¿Para qué? Esto es un tema muy delicado. Esto es una cuestión de cirugía jurídica, cuyo camino tiene que estar muy detallado, muy establecido. Y un juez que va a resolver no puede pues adelantar criterio, no puede decir qué va a suceder, qué no va a suceder. Eso es muy delicado. No vale que lo haga, no vale. Vale más bien mantener la talla de un presidente de la Corte Nacional de Justicia y simplemente cumplir con los instrumentos internacionales, cumplir con la ley, que el camino creo que con usted hemos contextualizado de la manera más cercana para comprensión de todos quienes nos escuchan. Y esto le hace bien al país, ¿no? Yo creo que ojalá se extiendan este tipo de extradiciones, también que el Ecuador solicite la extradición a México, a Bélgica y otros países. Ahora, es importante todo este trámite, todo el proceso que se deba seguir, tome el tiempo que deba tomar para saber qué es lo que ocurre al final. Si es que el presidente de la Corte resuelve que sí procede a la extradición, el presidente de la República sabemos cuál es su posición, cuál es su línea, y esto habilitaría inmediatamente, después de todo este proceso, la salida de alias Fito a Estados Unidos. Cualquier ecuatoriano que sea requerido en extradición, estimado Fausto, en cumplimiento del procedimiento establecido en la ley, vuelvo a decir que no es hoy, no es que se va mañana, se va luego de cumplir un procedimiento judicial, jurídico en la Corte Nacional de Justicia, hoy habilitado por la reforma a la Constitución. Luego de cumplir ese procedimiento, efectivamente, ese ciudadano ecuatoriano puede ser enviado al país que lo requiere. Este es el segundo caso, Fausto, tampoco es cierto que sea el primero. Este es el segundo caso que se tramita en la Corte Nacional de Justicia de extradición pasiva, es decir, en donde el Ecuador es requerido de enviar a un nacional a otro estado. Hay otro previo que se está tramitando también en la Corte Nacional de Justicia, también en competencia y jurisdicción del juez presidente de la Corte Nacional. Y entonces, este sería, si usted quiere, un camino a seguir para esta nueva circunstancia de requerimiento que hace Estados Unidos al Ecuador. Pero siempre yo creo que estos temas jurídicos y judiciales tienen que tratarse con la talla de un asunto de Estado, respetando la normativa, haciéndolo bien para que surta efectos jurídicos y que no se caiga. Esto debe terminar en 3 o 4 meses. Ojalá sea antes, con voluntad de la Corte Nacional de Justicia. En el evento en el que Adolfo Macías Villamar, alias Fito, acepte esta extradición y ese traslado a Estados Unidos, y me refiero a esto porque, y quiero ver su lectura, su análisis sobre este tema, tomando en cuenta la justicia, el sistema de justicia en Estados Unidos, las delaciones premiadas, que suelen ser beneficiosas en ciertos casos. Si va alias Fito y seguramente canta todo lo que deba cantar, quizá le vaya mejor que acá. Bueno, la delación premiada o colaboración premiada es un mecanismo legal en el que una persona que ha cometido un delito recibe beneficios a cambio de proporcionar información relevante sobre autoridades, delitos, hechos, y estos beneficios indiscutiblemente van a suponer la reducción de la pena, la remisión inclusive total de la pena o incluso la no acusación. Puede ser una estrategia que busque el beneficio de la persona requerida y cuyo consentimiento, Fausto, esto tiene que quedar muy claro, cuyo consentimiento haría y sería la única forma en que todos los plazos que hemos conversado se aminoren, se resten y pueda realizarse de manera más oportuna. Si es que eso sucede, indiscutiblemente la justicia del país que lo requiere va a dar mucha información al Ecuador para nuevos procesamientos, si es que hubiera vínculos o revelaciones que este Estado requiere en el saneamiento judicial. Mucha tela por cortar en este caso y seguramente habrá mucho más en adelante. Doctor Charco, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros.
Gusto verle a usted y que tenga una muy buena noche. Gracias. Igualmente el doctor José Chalco, abogado constitucionalista, hablando sobre la extradición de alias Fito. ¿Qué es lo que procede? ¿Cuáles son los pasos que se podrían esperar a raíz de este 11 de julio, cuando se dé esta audiencia, este proceso, se inicie el proceso de extradición? Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.